Antes de que me juzguen, tengan en cuenta esto, yo pagué el viaje. Un último regalo para mi hijo, su mujer y mi nieta, la que una vez me llamó su mejor amiga. Estábamos en Granada, un sueño de azulejos y fuentes susurrantes. Entonces, una mañana, me desperté sola. Sin cartera, sin pasaporte, solo una nota escueta sobre la mesilla de noche. No te mereces nada. Quédate ahí. Dormí en el suelo de la estación de autobuses, comí galletas saladas que me dio un mochilero y, sí, llegué a probar la comida para perros de una lata que encontré abandonada. 3 días de un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Pero se olvidaron de una cosa. Yo seguía siendo la dueña de la casa en la que vivían. Yo seguía controlando el dinero que gastaban con tanta alegría. Cuando volví, no grité. Cambié las cerraduras. Congelé las cuentas. Ahora son ellos los abandonados, en la puerta de lo que una vez llamaron su hogar. Pero antes de llegar a eso, déjenme contarles cómo empezó todo, como una rodilla nueva me abrió los ojos a una vejez que nunca imaginé, debí haberlo sabido en el momento en que vi la habitación de invitados. Me apoyé con fuerza en las muletas mientras mi hijo, Javier, dejaba mi bolsa de viaje junto a la cama. Las sábanas, de un beige anodino, seguían arrugadas de la última vez que alguien había dormido allí, como si hubieran olvidado la palabra plancha en el diccionario. La ventana, que daba a un patio interior deprimente, tenía una mancha de humedad en la esquina superior que parecía llevar semanas saludando al sol. Y el aire olía a una mezcla extraña de cerrado y el perfume caro y penetrante de Sofía, mi nuera. Un perfume que siempre llevaba como una armadura. Javier se disculpó por el desorden sin siquiera mirarme, su voz ya apuntando hacia la puerta. Sofía quería tenerlo todo preparado antes de que llegaras, pero ya sabes cómo es con su trabajo en la galería. Sí, sabía cómo era. En los 35 años que trabajé en servicios sociales, había aprendido a leer las señales que la gente dejaba sin querer. La habitación a medio preparar no era un descuido, era indiferencia pura y dura. Pero me callé. Acababa de salir del hospital tras una operación de rodilla que me había dejado más inútil que un cenicero en una moto. Tenía 3 meses de recuperación por delante y necesitaba que aquello funcionara. Mentí, diciendo que estaba bien, que solo necesitaba descansar un poco. Javier se quedó en el umbral, con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada. Mi hijo, que de niño corría a mis brazos cada día al volver del colegio, ahora parecía contar los segundos para escapar de mi presencia. Me dijo que Sofía vendría a verme en un rato, que estaba preparando la cena. Hizo una pausa, y supe que venía la estocada. Ay, mamá, sobre la cuidadora que habíamos contratado. Sentí un nudo en el estómago. Me explicó que había tenido que renunciar por una emergencia familiar. Pero que no me preocupara, que entre Sofía y él se encargarían de todo. Como en los viejos tiempos, añadió con una sonrisa forzada. Los viejos tiempos. Cuando él tenía 8 años y yo le cuidaba la fiebre, no cuando yo era una mujer de 65 años que no podía caminar sin ayuda. Por supuesto, respondí, porque qué otra cosa podía decir. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. 35 años ayudando a familias en crisis, y ahora era yo la que necesitaba ayuda. La ironía era tan grande que casi podía tocarla, y dolía de una manera que no había previsto. Conseguí deshacer la maleta con lo básico antes de que el dolor en la rodilla se volviera insoportable. Los analgésicos que el doctor Morales me había recetado estaban en el baño principal, y se suponía que debía tomarlos cada 6 horas, siempre con comida. Sofía había dicho que ella se encargaría de recordármelo. Esa primera noche, esperé. Oía a Sofía moverse por la cocina, el tintineo de los platos, el pitido del microondas. Olía a algo delicioso, quizás pollo asado. Mi estómago rugió. No había comido nada desde el desayuno del hospital. Eran las 7:30, luego las 8. Finalmente, sobre las 8:15, oí sus pasos acercándose, el repiqueteo de sus tacones caros sobre el parqué. Aquí tienes algo de cena, su voz sonaba forzadamente alegre. Entró con una bandeja pequeña. Sobre ella, una rebanada de pan tostado,
un poco de sopa de sobre que parecía aguada y un vaso de agua. Nada de medicamentos. Se lo agradecí, intentando mantener la voz neutra, y le pedí si podía traerme mis pastillas, que debía tomarlas con la comida. Sofía hizo una mueca que intentó disfrazar de sonrisa. Ay, por supuesto, casi se me olvida. Es que Javi y yo acabamos de cenar y estaba agotada. Volvió 5 minutos después con las pastillas, pero para entonces ya había terminado la escasa cena. El doctor había sido muy claro, los medicamentos con el estómago vacío podían provocar náuseas. Se lo expliqué. Bueno, puedes tomar un poco más de pan, dijo, como si fuera la solución más obvia del mundo. No queremos que te sientas mal, ¿verdad? Esa noche, tumbada en aquella cama extraña, con la rodilla latiendo como un tambor en una fiesta de pueblo, pensé en todas las veces que había evaluado situaciones familiares. Los signos de negligencia eran sutiles al principio, comidas irregulares, medicamentos olvidados, la sensación general de ser una carga. Pero esto era diferente. Esta era mi familia. El segundo día fue peor. Javier se fue a trabajar temprano. Sofía apareció sobre las 9 con una taza de café aguado y media tostada. Su buenos días no llegó a sus ojos. Me informó de que Javier tenía una reunión importante y trabajaría hasta tarde toda la semana. Toda la semana. Ya sabes, el trabajo es el trabajo, se encogió de hombros. Pero yo estoy aquí, así que no hay problema. Excepto que no estaba realmente allí. Desaparecía durante horas, dejándome sola sin saber si era seguro intentar llegar al baño por mi cuenta. Cuando le pedí que me ayudara con la ducha, suspiró tan fuerte que pude oírla desde el otro lado del pasillo. Me dijo que de verdad necesitaba intentar ser más independiente, que el doctor había dicho que el movimiento era bueno para mí. El doctor Morales había dicho muchas cosas, incluyendo que necesitaría ayuda significativa durante las primeras semanas, pero Sofía parecía recordar solo las partes que le convenían. El tercer día, las cosas se cristalizaron de una manera que me revolvió el estómago. Eran las 2 de la tarde y no había comido desde el desayuno, otra tostada medio quemada y un zumo de naranja que sabía a cartón viejo. Conseguí llegar a la cocina, apoyándome en los muebles, esperando encontrar algo que pudiera preparar yo misma. La cocina estaba impecable, un escaparate de revista de decoración, pero la nevera estaba casi vacía. Un poco de leche que olía agria, algunos condimentos y, en el fondo, una lata abollada de comida para perros, de esas gourmet, con la fecha de caducidad de hacía 6 meses. Me quedé allí, apoyada en la encimera, mirando esa lata, y algo dentro de mí se rompió en silencio. Sofía entró justo cuando estaba cerrando la nevera. Su pregunta sobre qué estaba haciendo tenía un filo en la voz que no le había escuchado antes. Le dije que solo buscaba algo para comer, que no había comido desde por la mañana. Media tostada, Sofía, y de eso hacía 5 horas. Se cruzó de brazos, su blusa de seda tensándose sobre el pecho. Mira, Carmen, sé que estás acostumbrada a que te mimen, pero Javi y yo tenemos nuestras propias vidas. No puedo estar corriendo cada 5 minutos para traerte comida. ¿Consentida? Había trabajado durante 35 años, criado a un hijo sola después de que su padre muriera, y usado mis ahorros para ayudar a Javier a montar su negocio. ¿Consentida? Le dije, manteniendo la calma que había aprendido en las situaciones familiares más difíciles, que solo pedía comida a horas normales y mis medicamentos a tiempo. Sofía se rió, pero no fue un sonido agradable. El doctor. Quizás el doctor debería venir aquí y ver lo que es realmente cuidar a alguien tan necesitada. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Necesitada. Como si necesitar ayuda después de una cirugía mayor fuera un fallo moral. Esa noche, tumbada en la oscuridad, escuché a Sofía hablando por teléfono en la cocina. Su voz se filtraba a través de las paredes de pladur. No, en serio, Sara, es como cuidar a un niño grande. Siempre quiere algo, comida, medicamentos, ayuda con esto, ayuda con aquello. Una pausa, luego una risa áspera. Javi dice que siempre fue así, que siempre fue muy demandante. Sinceramente, no sé cómo la aguantó tantos años. Me quedé muy quieta,
casi sin respirar. Y la claridad que había sentido esa noche lluviosa se intensificó durante los siguientes 3 días. 3 días que se convirtieron en una clase magistral sobre la crueldad humana, impartida en la intimidad de lo que se suponía que era mi hogar. Javier se había marchado el viernes por la mañana a lo que llamó un retiro de trabajo de fin de semana en un parador de Segovia. Por supuesto que se había ido. Dejar a Sofía al mando era la coartada perfecta, podía fingir ignorancia, evitar enfrentarse a lo que estaba permitiendo que sucediera mientras mantenía sus manos técnicamente limpias. Sofía desapareció poco después que él. Se plantó en la puerta de mi habitación, vestida con un conjunto de lino blanco que costaría más que mi pensión de un mes, su pelo recogido en un moño perfecto y sus labios pintados de un rojo desafiante. «Tengo planes este fin de semana», anunció, como si estuviera informando a un inquilino molesto. «Hay cereales en la despensa y algunas latas de sopa. Deberías arreglártelas». Cereales que no podía alcanzar, en el estante más alto de la cocina. Sopa que no podía abrir sin un abrelatas que no sabía dónde estaba. Y ella lo sabía. Le pregunté cuándo volvería. El domingo por la noche, tal vez el lunes por la mañana, se encogió de hombros, como si el detalle fuera irrelevante. De verdad, Carmen, necesitas aprender a ser más independiente. No puedes esperar que la gente esté disponible para ti las 24 horas del día. La puerta se cerró tras ella y escuché sus sandalias de diseño repiquetear por el pasillo, luego el sonido de la puerta principal cerrándose. Después, el silencio. El primer día pasó en una neblina de dolor y sed. Conseguí llegar a la cocina 2 veces, arrastrándome y apoyándome en las paredes como una veterana de guerra en su propia casa. La nevera seguía siendo un desierto blanco y brillante. Encontré unas galletas saladas resecas en un cajón y las racioné como si fueran oro. El dolor en la cadera, donde me había golpeado al caer, había empeorado, irradiándose hacia la espalda baja. Cada movimiento era una negociación con mi propio cuerpo. El segundo día, la sed se volvió desesperante. Logré beber agua del grifo del baño, pero tenía un sabor metálico que me recordaba a las tuberías viejas del piso de Vallecas donde había criado a Javier después de que su padre muriera. Qué irónico que aquellos años difíciles, cuando luchábamos pero estábamos juntos, ahora parecieran una época dorada en comparación. El tercer día, abrí esa lata de comida para perros. Estaba sentada en el suelo de la cocina, porque levantarme de la silla se había vuelto una tortura. Mis ojos se posaron de nuevo en esa lata abollada en el fondo de la nevera. Paté de buey con verduras ecológicas. La fecha de caducidad era de octubre pasado. Estábamos en marzo. Con manos temblorosas, la abrí haciendo palanca con el borde de una cuchara. El olor era horrible, una mezcla dulzona y cárnica que me revolvió el estómago, pero este rugió de todas formas. Tomé una cucharada pequeña, luego otra. Sabía exactamente tan mal como olía, pero era proteína. Era algo. Me quedé allí, en el suelo de baldosas frías, comiendo comida para perros caducada, y por primera vez en 50 años, lloré como una niña. Pero incluso mientras lloraba, una parte de mí, la parte que había documentado negligencia y abuso durante décadas, estaba tomando notas mentales. Esto no era un accidente. Esto era sistemático. Esto era intencionado, y entonces, escuché la voz. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto secundario de la deshidratación o de la comida en mal estado. Pero no. Venía de la casa de al lado, un adosado que compartía pared con el nuestro. Una voz femenina, mayor, que se filtraba a través del pladur. La escuché gritar el otro día, pero no vi que nadie fuera a ver qué pasaba. Me las arreglé para acercarme a la pared, presionando mi oído contra el yeso frío. Es que algo no va bien, Marisa. Esa mujer mayor que se mudó allí, la madre de Javier, no la he visto salir en días. La vecina. Por supuesto. En todos mis años como trabajadora social, los vecinos habían sido testigos cruciales. Eran los que veían los patrones que las familias intentaban ocultar. El domingo por la noche, Sofía regresó. La oí llegar, el ruido de sus tacones y sus risas llenando el silencio. Había traído a alguien, una voz femenina que no reconocí.
Se instalaron en el salón, justo al otro lado de la pared de mi habitación. Deberías haber visto el brunch en el Hotel Puente Romano, le decía Sofía a su amiga. Mimosas ilimitadas y unas vistas al mar increíbles. Subí como 20 fotos a Instagram. ¿Y qué tal tu suegra?, preguntó la otra voz. ¿Sigue recuperándose? Hubo una pausa. Luego, Sofía se rió. Era el mismo sonido desagradable que había escuchado por teléfono días atrás. Oh, ella está bien. Probablemente mejor de lo que aparenta, si te soy sincera. Es del tipo dramático, ya sabes. Siempre necesitando atención, siempre quejándose de algo. Te juro que es como cuidar a un animal viejo y difícil. Siempre necesita algo, siempre haciendo ruiditos, siempre esperando que dejes todo para atenderla. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Y luego actúa como si le debiéramos algo porque ayudó a Javi cuando era más joven. Como si eso le diera derecho a tratarnos como a sus sirvientes. Honestamente, está acostumbrada al trato animal. Probablemente es más de lo que se merece. Trato animal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico. Y lo peor de todo, tenía razón en una cosa. Me habían reducido a eso, permanecí despierta toda esa noche. No por el dolor, aunque era constante, sino porque mi mente estaba trabajando a toda máquina. 35 años investigando casos de abuso me habían enseñado que los maltratadores siempre subestiman a sus víctimas. Asumen que la dependencia equivale a impotencia. Asumen que la edad equivale a incapacidad. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. El lunes por la mañana, alguien llamó suavemente a la puerta principal. Sofía había salido temprano, murmurando algo sobre yoga y compras. Javier seguía en su retiro. Los golpes se repitieron, más insistentes. Conseguí llegar a la puerta usando las muletas. A través de la mirilla, vi a una mujer mayor con el pelo plateado perfectamente peinado y unos ojos oscuros e inteligentes. La vecina. Su voz era suave pero firme. Soy Pilar Herrero, vivo al lado. Me preguntaba si podríamos hablar un momento. Dudé, pero también había aprendido a reconocer a un aliado potencial. Abrí la puerta. Pilar Herrero tendría cerca de 70 años, con arrugas que hablaban de décadas de sonrisas genuinas y preocupaciones reales. Sus ojos me evaluaron rápidamente, tomando nota de mi camisón sucio, el pelo sin peinar, la forma en que me apoyaba pesadamente en las muletas. Querida, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo en condiciones? La pregunta me tomó por sorpresa por su tono compasivo. Hacía días que no escuchaba esa calidad en la voz de alguien. Está bien, dijo Pilar suavemente. No tienes que explicarme nada. Pero necesito que sepas que he estado preocupada. He oído cosas. Soy maestra jubilada, Carmen. He visto la negligencia antes. Y lo que está pasando en esta casa no está bien. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No sé qué hacer, admití, mi voz quebrándose. Son mi familia. La familia no trata así a la familia, dijo Pilar con firmeza. Y tengo algunas ideas sobre lo que podemos hacer. Pero primero, voy a prepararte algo de comer de verdad. Y luego vamos a hablar sobre tus opciones. Mientras ella se movía por la cocina, abriendo armarios con un propósito que me faltaba, sentí que algo había cambiado. Ya no estaba sola. Carmen, dijo Pilar mientras calentaba una sopa de fideos que había traído de su casa, ¿conoces a una joven llamada Mónica Santos? Fue alumna mía hace años. Ahora es abogada, especializada en derecho de la tercera edad. Mónica Santos. El nombre me sonaba familiar. El caso Garcés, de 2019. ¿Lo recuerdas? Y entonces, lo recordé. 2019, mi último año antes de jubilarme. Una adolescente llamada Mónica Santos, atrapada en el sistema. Los Garcés, su familia de acogida, que la veían como un cheque mensual. Recuerdo haberle dicho, eres más fuerte de lo que crees y más inteligente de lo que ellos quieren que sepas. Pilar me tendió un cuenco de sopa caliente.
El primer bocado fue tan bueno que casi lloré de nuevo. El teléfono sonó exactamente a las 2 de la tarde, como Pilar había prometido. La voz al otro lado era profesional, madura, pero había algo en su cadencia, una nota de desafío apenas perceptible, que me transportó de vuelta a mi despacho húmedo en los juzgados, donde una adolescente flacucha y de ojos furiosos había llorado en mi hombro después de testificar contra sus maltratadores. Soy Mónica Santos, me dijo. Pilar Herrero me ha contado su situación. Mónica, respondí, y mi voz se quebró un poco. Dios mío, niña, ¿de verdad eres tú? Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más personal. Señora Monroe, usted me salvó la vida. Literalmente. Si usted no hubiera insistido en esa investigación, si no lo hubiera documentado todo tan meticulosamente, yo nunca habría salido de esa casa. Y desde luego, nunca habría llegado a la universidad, y mucho menos a la Facultad de Derecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que yo pudiera hacer nada. Me alegro tanto de saber que estás bien, que has prosperado. Más que bien, me corrigió. Me gradué con honores en la Universidad de Navarra. Ahora tengo mi propio despacho, especializado en proteger a personas mayores vulnerables. Su voz se endureció ligeramente. Y por lo que Pilar me ha contado, usted necesita exactamente el tipo de ayuda que yo ofrezco. Pasamos la siguiente hora al teléfono. Mónica era metódica, haciendo las mismas preguntas que yo había hecho cientos de veces, pero desde el ángulo legal. Cuando había empezado la negligencia, qué patrones había notado, si había testigos, si tenía acceso a sus documentos financieros. Necesito que entienda algo, señora Monroe, dijo cuando terminé de contarle todo. Lo que me está describiendo no es solo negligencia familiar. Es abuso de mayores, y es un delito. Pero más importante aún, tiene opciones legales que quizás no conoce. ¿Cómo qué?, pregunté. Para empezar, ¿quién tiene el poder notarial sobre sus asuntos financieros? Actualmente, Javier, admití. Se lo di cuando programamos la cirugía, pensando que sería más fácil. Entiendo. ¿Y sabe exactamente qué tipo de poder notarial es? ¿Duradero, limitado, general? Honestamente, no estoy segura. Javier se encargó de todo el papeleo. Podía oírla teclear al otro lado. De acuerdo, eso es algo que podemos investigar. Pero, señora Monroe, necesito preguntarle algo importante. ¿Confía en mí? ¿Confía en mí lo suficiente como para dejarme revisar toda su situación legal y financiera y hacer recomendaciones que podrían cambiar significativamente la dinámica con su familia? Pensé en la adolescente que había temblado en mi despacho, y luego en la mujer profesional y segura al teléfono. Pensé en los días que había pasado comiendo comida para perros mientras mi nuera planeaba cómo deshacerse de mí. Sí, dije. Confío en ti completamente. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Mañana iré a verla. Pilar dice que puede estar presente, lo cual es perfecto, porque necesitamos testigos. Segundo, traeré documentos para revocar inmediatamente el poder notarial de Javier y establecer uno nuevo. Mientras usted esté mentalmente competente, lo cual es evidente, puede hacerlo en cualquier momento. Javier no tiene derechos permanentes sobre sus finanzas. Los que le dio, se los puede quitar. Sentí una chispa de algo que no había sentido en semanas, control. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, actué como siempre. Agradecí la cena escasa, tomé mis medicamentos tarde y me fui a la cama temprano. Pero esta vez no estaba resignada. Estaba observando, documentando mentalmente, preparándome. Javier regresó finalmente el martes por la tarde, justo antes de que Mónica llegara. Lo oí en la cocina con Sofía, sus voces bajas pero tensas. Parecía extraña cuando hablé con ella anoche, como si estuviera tramando algo. Estás siendo paranoico, respondió Sofía. ¿Qué podría estar tramando? Apenas puede caminar hasta el baño sola. No lo sé, solo vigílala. Lo último que necesitamos es que cause problemas. ¿Problemas?
Después de una vida dedicada a resolver los problemas de los demás, finalmente iba a causar algunos propios. Mónica llegó exactamente a las 3, como habíamos acordado. Pilar la acompañó, y cuando abrí la puerta, mi corazón casi se detuvo. La adolescente que había conocido se había convertido en una mujer formidable. 30 y tantos, con un traje sastre de un azul marino impecable que gritaba autoridad y una presencia que llenaba la habitación. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño bajo y severo, y sus zapatos de tacón sensato hacían un sonido decidido sobre el suelo. Pero sus ojos todavía tenían esa chispa de determinación feroz que recordaba. Señora Monroe, dijo, y me abrazó suavemente. Qué bueno verla. Sofía apareció en el pasillo, su sonrisa falsa tensándose al ver a Mónica. Oh, hola. No sabía que Carmen esperaba visitas. Soy Mónica Santos, dijo Mónica, extendiendo una mano que Sofía tuvo que tomar. La abogada de la señora Monroe. El rostro de Sofía palideció ligeramente. ¿Abogada? ¿Para qué necesita una abogada? Asuntos legales de rutina, dijo Mónica con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Revisiones de testamento, actualizaciones de poderes notariales, ese tipo de cosas. Estoy segura de que entiende lo importante que es mantener estos documentos al día, especialmente después de un evento médico. Por supuesto, murmuró Sofía, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Nos instalamos en el salón. Mónica abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Señora Monroe, antes de nada, necesito establecer su competencia mental para el registro. ¿Puede decirme la fecha de hoy? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué me ha contactado? Respondí a cada pregunta con claridad. Luego, fue al grano. Ahora, hablemos de su poder notarial. ¿Recuerda haberlo firmado? Sí, pero Javier dijo que era solo para emergencias médicas. Mónica frunció el ceño mientras revisaba los papeles. Señora Monroe, esto no es un poder notarial médico limitado. Esto es un poder notarial general y duradero. Le da a Javier control completo sobre todas sus cuentas bancarias, inversiones y decisiones financieras. El shock debió ser evidente en mi cara. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puede acceder a sus cuentas, transferir dinero, hacer inversiones, incluso vender propiedades en su nombre. Me quedé en silencio, procesándolo. Javier había tenido acceso completo a mi dinero durante semanas. ¿Quiere revocarlo inmediatamente? Mónica sonrió. Pensé que diría eso. Ya he preparado los documentos. Pasamos la siguiente hora revisando cada papel. Mi testamento había sido actualizado para dejarle todo a Javier, con Sofía como beneficiaria secundaria. Las cuentas bancarias ahora tenían a Javier como cotitular. Incluso mi póliza de seguro de vida había sido modificada. ¿Recuerda haber firmado todo esto?, preguntó Mónica con delicadeza. Traté de recordar. Había habido tantos papeles antes de la cirugía. Había confiado en él. Había firmado donde me dijo que firmara. Sofía apareció en la entrada del salón con una bandeja de té que nadie había pedido, claramente intentando escuchar. Qué amable, dijo Mónica sin perder el ritmo. Justo estábamos discutiendo el plan de la señora Monroe para revocar todos sus documentos legales anteriores y empezar de cero. La bandeja se tambaleó en las manos de Sofía. ¿Empezar de cero? Oh, sí, dijo Mónica alegremente. Es bastante común después de experiencias traumáticas. Traumas médicos, situaciones familiares estresantes, ese tipo de cosas. La gente a menudo siente la necesidad de asegurarse de que sus asuntos legales reflejen realmente sus deseos actuales. Pero Javi ya se encargó de todo eso. Bueno, esa es la belleza del sistema legal, dijo Mónica. Siempre se puede reactualizar. Después de que Sofía se fuera, visiblemente alterada, Mónica se inclinó hacia mí. Señora Monroe, ¿hay algo más? He estado revisando las transacciones recientes en sus cuentas. ¿Autorizó usted una transferencia de 15.000 euros la semana pasada al parador de Segovia? ¿Qué? No autoricé nada. Los ojos de Mónica se endurecieron. Eso es lo que pensaba.
Voy a ser directa. Javier ha estado accediendo a sus fondos regularmente. Algunas transacciones podrían ser legítimas, pero otras parecen ser para gastos personales. La traición ganar resultó ser más satisfactorio de lo que había imaginado, pero no de la manera que esperaba. El jueves por la mañana, mientras Javier se preparaba para ir al trabajo y Sofía hacía su rutina matutina de fingir preocupación por mi bienestar, Mónica estaba en el juzgado de Plaza de Castilla, presentando los documentos que cambiarían sus vidas para siempre. Yo lo sabía, porque había recibido una llamada de confirmación a las 8:47. Todo está presentado, me había dicho Mónica, su voz tranquila y firme. La revocación es efectiva inmediatamente. Las cuentas están congeladas y los documentos legales van en camino. ¿Está lista para esto? Lo estaba. Después de 40 años ayudando a otras personas a escapar de situaciones abusivas, finalmente era mi turno. Javier se fue al trabajo esa mañana sin saber que ya no tenía acceso a un céntimo de mi dinero. Sofía salió para su clase de pilates sin saber que el estilo de vida que había estado financiando con mis fondos había terminado oficialmente. A las 10:30, sonó el timbre. Era un oficial judicial, un hombre corpulento con un sobremanila grueso en la mano. Señora Sofía de la Torre, preguntó cuando ella abrió la puerta, con sus mallas de diseño y su camiseta a juego. Sí, esa soy yo. Documentos legales del despacho de Mónica Santos, abogada. Necesito que firme aquí confirmando la entrega. Escuché todo esto desde mi habitación, donde había estado descansando, pero en realidad, esperando este momento exacto. La puerta se cerró. Hubo un largo silencio, y luego un sonido que nunca olvidaré, Sofía gritando. Javier. Javier, tienes que venir a casa ahora mismo. Apareció en la puerta de mi habitación 5 minutos después, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Su rostro, siempre maquillado a la perfección, había perdido todo el color. Llevaba una blusa de seda que de repente parecía demasiado grande para ella. Carmen, ¿qué es esto?, me espetó. Miré los documentos desde la cama, fingiendo confusión. No estoy segura, querida. ¿De qué se trata? Es una revocación. Has revocado el poder notarial de Javier y hay una orden de restricción en todas tus cuentas bancarias. Oh, dije calmadamente. Sí, mi abogada mencionó que eso podría suceder. Tu abogada, su voz se quebró en la última palabra. ¿Desde cuándo tienes abogada? Desde que me di cuenta de que necesitaba una. Sofía se quedó allí, temblando de rabia e incredulidad. Era la primera vez que la veía sin su máscara de control perfecto, y fue revelador. Debajo de toda esa compostura calculada, había una persona pequeña y mezquina. No puedes hacer esto, dijo finalmente. Javier es tu hijo. Él solo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué?, pregunté. ¿Ayudar a transferir 15.000 euros de mis cuentas la semana pasada? ¿Ayudar a cambiar mi testamento sin explicarme completamente lo que estaba firmando? ¿Ayudar a asegurarse de que comiera comida para perros mientras vosotros dos salíais a branches caros? Su rostro se puso blanco. No había mencionado la comida para perros a nadie excepto a Mónica. Se dio cuenta de que sabía más de lo que había pensado. Eso no es, no quisimos. ¿No quisieron? ¿No quisieron que me muriera de hambre? ¿No quisieron que me sintiera como un animal? Mi voz permanecía calmada, pero había acero en ella. Porque escuché lo que le dijiste a tu amiga, Sofía. Está acostumbrada al trato animal. ¿Recuerdas eso? Se desplomó en la silla junto a mi cama. Alguien te lo dijo. La vecina. Esa mujer entrometida. Pilar no es entrometida. Es una testigo. Y resulta que escuchar a una nuera describir a su suegra como merecedora de trato animal es exactamente el tipo de evidencia que los tribunales toman muy en serio en casos de abuso de mayores. Javier llegó a casa a la hora del almuerzo, algo que nunca antes había hecho. Lo oí irrumpir por la puerta principal, sus pasos pesados en el pasillo. Mamá, gritó, apareciendo en mi puerta. ¿Qué demonios está pasando? Mi banco me ha llamado diciendo que todas las cuentas conjuntas han sido congeladas.
No puedo acceder a nada. Hola, cariño, dije dulcemente. ¿Qué tal el trabajo? No me jodas, estalló. Luego se detuvo, claramente sorprendido por su propio arrebato. Perdón. Es solo que, mamá, no entiendo qué está pasando. Siéntate, dije, indicando la otra silla. Hablemos. Se sentó, con Sofía a su lado. Por primera vez desde que había llegado a esta casa, tenía toda su atención. Javier, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste aquella gripe terrible? ¿Cómo me quedé despierta 3 noches seguidas poniéndote paños fríos en la frente y asegurándome de que tomaras tus medicinas cada 4 horas? Sí, pero... ¿Y recuerdas cuando tenías 16 y estrellaste el coche, y no solo no te grité, sino que trabajé turnos extra durante 2 meses para pagar las reparaciones? Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar al punto en el que me dejaste comiendo comida para perros caducada mientras tu mujer publicaba fotos de vuestro brunch en Instagram. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso no sucedió. Ryan. Durante 3 días. 3 días sin comida de verdad mientras vosotros dos estabais en vuestro retiro de trabajo y vuestro fin de semana de chicas. Los miré a ambos. ¿Sabéis cuál fue la parte más dolorosa? No fue el hambre. Ni siquiera fue la humillación. Fue darme cuenta de que había criado a un hijo que podía verme como menos que humana. Saqué una copia de los documentos legales que Mónica había preparado. Esto es una revocación completa de todos los poderes legales que os había otorgado. Esto es una orden de protección sobre todas mis cuentas financieras. Y esto, levanté otra hoja, es mi Nuevo Testamento. Javier se abalanzó hacia los papeles. ¿Nuevo Testamento? Mamá, no puedes. Puedo, y lo he hecho. Pilar Herrero y Mónica Santos son ahora mis representantes legales. Y todo lo que tengo irá a un fideicomiso que establecerá un refugio para mujeres mayores que escapan de situaciones familiares abusivas. Esa es mi herencia. Eso es ridículo, estalló Sofía. Javier es tu hijo. Javier era mi hijo, corregí. Un hijo no permite que su mujer trate a su madre como un animal. Un hijo no roba de las cuentas bancarias de su madre. Un hijo no abandona a su madre para que coma comida para perros. Puedes cambiar esto, dijo Javier, su voz quebrándose. Podemos arreglarlo. Javier, escúchame con mucha atención. No quiero una disculpa. Una disculpa implica que esto fue un accidente. Esto fue una elección. Una serie de elecciones deliberadas para tratarme como si fuera menos que humana. Pero somos familia. La familia no hace esto, Javier. Y sobre todo, la familia no roba mientras lo hace. Su rostro se puso blanco. ¿Robar? 15.000 euros la semana pasada. 8.000 el mes anterior. Pequeñas transferencias durante semanas. Todas hechas mientras yo estaba demasiado enferma y confiada para prestar atención. Mónica ha documentado todo. Cada transacción me las arreglé para levantarme de la cama, apoyándome en las muletas. Por primera vez en semanas, me sentía fuerte. Tenéis hasta las 6 de la tarde para recoger vuestras cosas e iros. ¿Qué? Gritaron ambos al unísono. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Habéis estado viviendo aquí gracias a mi generosidad. Una generosidad que habéis pagado con crueldad y robo. Esa generosidad ha terminado. No puedes echarnos, chilló Sofía. No tenemos dinero para una fianza, no tenemos. No tenéis dinero porque habéis estado viviendo de mi dinero. Pero ese acceso ha terminado. Permanentemente. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana, mirando hacia la casa de Pilar. Ella estaba en su jardín, obviamente esperando una señal. Le hice un pequeño gesto con la mano. Ah, y una cosa más. Pilar lo ha estado documentando todo también. Tiene fotos de la habitación en la que me metisteis. Grabaciones de las conversaciones que escuchó. Un registro detallado de cada vez que me dejasteis sola durante días. Me volví hacia ellos.
¿Sabéis lo que los medios de comunicación locales harían con una historia sobre una trabajadora social jubilada siendo maltratada por su propia familia? Especialmente cuando esa familia le estaba robando al mismo tiempo. Los rostros de ambos se pusieron verdes. No te atreverías, susurró Sofía. 6 meses después, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, sin el peso familiar de la ansiedad presionando mi pecho. Era una sensación tan extraña que me quedé allí unos minutos, simplemente sintiendo la ausencia de miedo. No había voces susurrantes en la cocina sobre la carga que yo era, ni pasos calculando cuánto costaba alimentarme, ni relojes marcando las horas hasta la próxima humillación. Solo silencio. Y en ese silencio, posibilidad. Me levanté lentamente, mis rodillas más fuertes ahora gracias a meses de fisioterapia adecuada y nutrición regular. La cadera había sanado casi por completo. El doctor Morales había estado encantado con mi progreso en mi última visita. Es notable, había dicho, cómo el cuerpo puede recuperarse cuando se le da lo que necesita. Comida adecuada, descanso adecuado, estrés reducido. Es casi como si fuera una fórmula. Era una fórmula, una que había observado funcionar cientos de veces en mis años como trabajadora social, pero que nunca había esperado necesitar aplicar a mi propia vida. Bajé las escaleras hacia la cocina, donde Pilar ya había puesto el café. Había comenzado viniendo temprano para ayudar con el desayuno, pero en algún punto de los últimos meses, había dejado de ser ayuda y se había convertido en compañía. Su presencia había evolucionado de necesidad a placer genuino. Buenos días, dijo, levantando la vista del periódico. ¿Has dormido bien? Como un bebé. Me serví café y me senté frente a ella en la mesa que una vez había sido el escenario de tanta tensión. Ahora era simplemente una mesa donde dos amigas tomaban café y leían las noticias. Mónica llamó anoche después de que te acostaras, dijo Pilar. El fideicomiso está finalizado oficialmente. Todo está listo. El fideicomiso. Mi legado actual, en lugar de mi herencia futura. Durante los últimos meses, Mónica había trabajado incansablemente para establecer la estructura legal que convertiría mi casa en algo más. Y la primera residente llega esta tarde. Elena Vázquez. 68 años. Estaba viviendo con su hijo y su familia hasta que la nueva novia decidió que no había sitio para una suegra. Pilar hizo una mueca. Una historia familiar, ¿verdad? Demasiado familiar. En los meses desde que había expuesto mi propia situación, había sido sorprendente cuántas personas habían salido con historias similares. La habitación de invitados estaba completamente preparada. Ropa de cama fresca, flores frescas, una pequeña nevera con zumos y yogures y, lo más importante, una cerradura en la puerta que solo ella controlaría. La cerradura había sido idea mía. La seguridad comienza con el control. A las 2, Mónica llegó con Elena. Elena Vázquez era una mujer menuda con un pelo plateado que una vez debió ser hermoso, pero que ahora llevaba la postura encorvada de quien ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. Sus ojos se movían constantemente, evaluando las salidas, midiendo las amenazas. Reconocí esa hipervigilancia de inmediato. Señora Vázquez, le dije, acercándome lentamente. Soy Carmen Monroe. Bienvenida a mi casa. Me miró con cautela. Su casa. Mi casa, que ahora es también su casa, durante el tiempo que necesite. Le mostré su habitación, explicando cada característica. La cerradura, la nevera, el horario de comidas flexible. No entiendo, dijo finalmente. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué tengo que hacer a cambio? No cuesta nada, dije. Y no tiene que hacer nada a cambio, excepto ser amable con las demás mujeres que puedan quedarse aquí. Se sentó en el borde de la cama, aún desconfiada. ¿Por qué hace esto? Porque alguien lo hizo por mí cuando lo necesité, dije simplemente. Y porque creo que las mujeres que han pasado su vida cuidando de otros merecen ser cuidadas cuando lo necesitan. Esa noche, después de que Elena se hubiera instalado, Pilar y yo nos sentamos en el porche trasero con tazas de té. ¿Sabes lo que es extraño?, le dije. Durante meses después de que Javier y Sofía se fueran, seguí esperando sentirme mal por lo que había hecho.
Como si en algún momento fuera a despertar y arrepentirme de haber cortado lazos con mi único hijo. Y nunca pasó. Ni una sola vez he deseado no haber tomado esas decisiones. Pilar tomó un sorbo de té. ¿Crees que eso te convierte en una mala madre? No. Creo que me convierte en una persona que finalmente entendió la diferencia entre amar a alguien y permitir que te hagan daño. ¿Has sabido algo de él? Mónica dice que él y Sofía se separaron el mes pasado. Aparentemente, cuando se acabó el dinero fácil, se acabó el matrimonio. Me encogí de hombros. No puedo decir que me sorprenda. ¿Y cómo te sientes al respecto? Triste por él. No arrepentida. Solo triste. Es difícil ver a tu hijo enfrentarse a las consecuencias de decisiones tan terribles, incluso cuando sabes que son necesarias. Como si hubiera sido convocada por nuestras palabras, Elena apareció en la puerta trasera, envuelta en una bata y con una expresión tímida. Perdón por interrumpir, dijo. Solo quería daros las gracias por hoy. Es la primera noche en meses que no he tenido miedo de irme a dormir. No hay nada que agradecer, le dije. Solo duerme bien. Mañana podemos empezar a averiguar cuáles son tus próximos pasos. Después de que volviera adentro, Pilar y yo continuamos sentadas en el silencio cómodo de la amistad profunda. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dije finalmente. Durante todos esos años como trabajadora social, pensé que mi trabajo era proteger a los niños. Y lo era. Pero lo que no entendía hasta ahora es que también estaba aprendiendo a protegerme a mí misma. Todos esos años documentando abusos, reconociendo patrones, entendiendo la dinámica del poder, era un entrenamiento para esto. ¿Para qué? Para entender que merezco la misma protección que trabajé para darles a todos los demás. Un coche se detuvo en la calle frente a nosotras. Una mujer salió, mirando la casa con curiosidad. Se acercó a la valla. Disculpen, dijo. Es aquí donde, es decir, he oído que este podría ser un lugar donde las mujeres mayores pueden quedarse si necesitan ayuda. Pilar y yo intercambiamos una mirada. Depende, dije, levantándome y acercándome a la valla. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Mi hija dice que soy demasiado mayor para vivir sola, pero el sitio al que quiere enviarme, se estremeció. No es un buen sitio. Y no puedo permitirme nada mejor con mi pensión. ¿Cuál es su nombre? Dorotea. Y antes de que pregunte, no tengo dinero para pagar. Pero sé cocinar y limpiar, y... Señora Chen, la interrumpí gentilmente. ¿Le gustaría entrar a tomar una taza de té y hablar sobre sus opciones? Su rostro se iluminó con la primera esperanza real que probablemente había sentido en semanas. Esa noche, después de que Dorotea se hubiera instalado en la tercera habitación y tanto ella como Elena estuvieran durmiendo de forma segura, me quedé sola en la cocina, bebiendo una última taza de té. La casa se sentía viva de una manera que nunca había experimentado. No la vida frenética de la crisis o el conflicto, sino la vida tranquila de mujeres que finalmente tenían espacio para respirar. Pensé en Javier, probablemente solo en algún apartamento pequeño, tal vez enfrentándose por fin a en quien se había permitido convertirse. Pensé en Sofía, probablemente culpando a todos menos a sí misma. Pero principalmente, pensé en todas las mujeres que no sabían que tenían opciones. Mujeres que estaban comiendo comida para perros en este mismo momento porque alguien las había convencido de que eso era lo que merecían. Saqué mi teléfono y marqué el número de Mónica. Señora Monroe, es tarde. ¿Está todo bien? Todo está bien, dije. Mejor que bien. Pero tengo una pregunta. ¿Cuántas casas como esta crees que podríamos establecer en la Comunidad de Madrid? Hubo una pausa. Luego, una risa. ¿Por qué? ¿Ya está planeando expandirse? Estoy planeando cambiar las cosas, dije. Una mujer mayor a la vez. En ese caso, dijo Mónica, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Creo que acabamos de empezar. Después de colgar, me quedé en la cocina iluminada, escuchando los sonidos de una casa llena de mujeres durmiendo de forma segura. Por primera vez desde que podía recordar, no estaba planeando cómo sobrevivir. Estaba planeando cómo prosperar.
Y quizás más importante, estaba planeando cómo ayudar a otras a hacer lo mismo. Afuera, la noche estaba tranquila, cubriendo el mundo en un silencio oscuro. Pero adentro, en mi casa, que ya no era solo mía, había calidez y luz, y la promesa de mañanas que traerían nuevas mujeres que necesitaban recordar su propio valor.